Entonces, vamos a utilizar una herramienta que tiene RStudio, obviamente programa en R, que nos permite crear esos reportes. Se llama R Markdown, que permite crear unos notebooks, unos cuadernos que podemos compartir fácilmente en 3 formatos. Lo podemos hacer como página web. Él nos crea el código en HTML para que lo podamos colgar en páginas web y lo podamos compartir. La ventaja que tiene ese formato es que permite tener herramientas con interactividad, que ahorita vamos a ver una de ellas. También permite que cree reportes en PDF, entonces podríamos hacer informes en ese formato para compartir más fácilmente. Ese tipo de reportes sí son estáticos. Y permite crear también informes en archivo Word. Pues yo podría copiar mi gráfica, la copio, la exporto en PDF o en archivo de imagen, la llevo y la pego en mi archivo de Word. Y después ese Word lo convierto en un PDF. Entonces, digamos que son más pasos. La ventaja que tiene la creación de notebooks es que pues, me lo hace directamente y lo hago desde R. Si quiero, una cosa que podemos hacer ahí es, si yo quisiera, puedo mostrar el código, porque pronto a alguien le interesa ver mi código, qué fue lo que yo escribí. Pero también yo puedo decir, no, yo no quiero que al gerente no le interesa que yo le muestre el código, a él le interesa solamente ver los resultados. Pues puedo hacer ese tipo de cosas. Bien. Entonces, ¿cómo creamos ese tipo de archivos? A diferencia de crear un script, que es lo que estamos viendo acá, por ejemplo, el script de datos faltantes que se trabajó esta semana. Entonces, un script, yo con eso puedo automatizar más fácilmente los procesos. Y si yo quiero crear un archivo de notebook, ¿cómo lo hago? Venimos aquí al lado izquierdo, donde tenemos para crear nuevos archivos. Aquí el primero, pues es el de crear un script. Y simplemente crea, eso es un archivo de texto plano. Y hay 2 formas de hacerlo. Lo podemos hacer con el R Notebook o con R Markdown. Básicamente son lo mismo. Las diferencias técnicas, son unas pocas diferencias técnicas. Por ejemplo, el R Notebook tiene una opción de visualización que digamos que esa la recomiendan cuando uno tiene grandes volúmenes de datos y no quiere que el proceso sea un poquito más rápido, pero básicamente son lo mismo. Para lo que vamos a hacer nosotros nos da casi lo mismo utilizar cualquiera de los dos. Vamos a utilizar el R Markdown. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo R Markdown. Entonces, aquí nos dice, bueno, y además de esas opciones que les dije, de crear una página en HTML, PDF o Word, también uno puede hacer presentaciones y puede crear otras herramientas todavía más interactivas. Entonces, aquí nos pregunta cómo quiere llamar usted su archivo. Entonces, digámosle que esto se llama, vamos a ponerle nombre, pongámosle informe. Entonces aquí le ponemos el autor. Entonces este informe lo creé yo. Y aquí yo le digo qué quiero hacer, cómo quiero que salga el resultado final. Por defecto HTML, usemos ese para poder utilizar herramientas de interactividad. Le doy OK. Y él me va a crear un archivo base. Un archivo base que ya viene como con unos ejemplos, viene con unos textos. Si se dan cuenta, aquí está el título que yo le puse, está el autor, yo me puse como autor, y comienza a crear código. En teoría, aquí ya debería corrernos lo que necesitamos. Vamos a crear lo que hay aquí, y ahorita borramos y hacemos uno propio para nosotros. Entonces, ¿cómo cómo vemos el resultado? Porque así como nosotros corremos el código de R por aquí por run, o con la combinación de teclas control enter, o con la combinación de teclas que usemos para ejecutar líneas de código, para ejecutar este tipo de archivos, lo hacemos con esta opción que se llama Neat.
pues que sería, la traducción sería como tejer el archivo, pues es crear el archivo, que me cree ese código. Aquí cuando le damos las opciones, pues le puedo decir que en HTML yo por defecto escogí esa, pero también aquí es donde puedo escoger que me haga PDF, Word o lo que yo necesite. Entonces vamos a decirle que no lo cree, que lo teja. Me va a decir dónde lo quiero guardar. Entonces yo lo voy a guardar por acá, pongámosle el nombre informe, que él cree los archivos. Listo, él ya comenzó a crear. Y me va a mostrar un resultado. Fíjense lo que hizo. Me muestra eso que hay en este código, me va a mostrar esto. Entonces me dice, vea, esto se llama informe, lo creó esta persona, ese era el texto que yo tenía, estuvo en esta fecha, y comienza a ponerme un documento. Dice, hay un título que se llama R Markdown y me da una explicación. Me dice, vea, aquí corrimos este código que se llama Summary Cars, o sea, me muestra un resumen de lo que hay en estos datos y me muestra el resultado y me hizo una gráfica, me mostró la gráfica. ¿Dónde está todo eso? Es todo el código que vemos aquí. Este es el texto que aparece en esa página, este es el código que yo quise correr, este es el otro texto que después decía que había unas gráficas y este es el código para crear la gráfica. Eso es lo que estamos viendo aquí. Yo le puedo decir también que me lo muestre en el explorador. Me lo va a abrir en el explorador que yo tenga por defecto. Entonces, fíjense que aquí me lo abrió en Chrome. Hay varias formas de publicarlo. Una forma, porque, por ejemplo, esto no sé si ustedes hayan visto páginas web que están interactivas donde muestran información de datos. Uno ve que le muestran esta información de donde hay gráficas, y sobre todo no sé si han visto esas gráficas que son interactivas, por ejemplo, esas gráficas que muestran ahora del comportamiento del COVID a lo largo del tiempo, cómo se ha movido. Casi todo lo han hecho, eso lo han hecho en herramientas o en R o en Python o herramientas casi que con alguno de esos dos lenguajes tuvieron que haberlo hecho. Entonces, me permite que a partir de mi código me muestre el resultado, pero de una manera mucho más agradable, que yo lo pueda presentar. Entonces, vamos aquí y vamos a hacer un informe. Vamos a hacer un informe como si quisiéramos presentar un informe del resultado de nuestro análisis de datos faltantes. Entonces vengamos aquí a informe y vamos a borrar lo que no queremos que nos muestre. O sea, vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo esto. Dejémosle también la fecha, dejémoslo como esté aquí. Esta opción, si es importante incluirla, este código, no sugiero quitarlo porque así es como configura inicialmente. Ya cuando comiencen a tener como un poquito más de experiencia, acá, puede cambiar las opciones básicas, pero digamos que esta línea de código para nosotros va a ser importante. ¿Cómo funciona el código? ¿Cómo escribo párrafos? Hay varias formas. Yo le puedo poner títulos. No sé si alguien de pronto esté acostumbrado o tenga experiencia en hacer páginas web o utilizar HTML, es básicamente lo mismo. Uno en ese lenguaje tiene unos niveles de texto. Cuando uno entra a una página web, por ejemplo, el texto que es de nivel más alto, que es las gráficas, perdón, los títulos que uno ve más grandes, es un nivel H1, es un tipo H1. Un H2 es una letra un poquito más pequeñita, un H3, un P1 es un párrafo. Entonces, más o menos de esa manera funciona. Entonces, si yo quiero poner un título grande, lo pongo con el símbolo numeral. Vamos a poner aquí, reporte de datos. Entonces él me va a reconocer que eso es un título. Si yo
nivel de título es el más alto, es decir, el que me va a poner la letra más grande. Si yo le quiero poner niveles de título con letras más pequeñas, simplemente le añado símbolos numeral. Los símbolos numeral o los niveles de títulos van de 1 a 6, es decir, el título más pequeño, si yo le pusiera 6 símbolos de numeral antecedidos a lo que yo le quiera escribir al texto. Pues vamos a dejar solamente este título y digamos que vamos a escribir acá, más adelante, pues pongamos que vamos a mostrarle esto a nuestro jefe, entonces le vamos a ir a continuación. Se presentan los resultados. Del análisis de los datos de ventas en relación a los datos faltantes. Ya hicimos, entonces pusimos un título y pusimos un texto. Ahora vamos a insertarle código para que él entienda, el documento entienda que es código. Se lo tenemos que insertar como un chunk. Un chunk es como un fragmento. Él va a entender que eso es código. ¿Cómo lo insertamos? Entonces venimos aquí a esta opción de insertar. Y hay varias cosas que yo podría insertar, si se dan cuenta. Yo le puedo insertar queries de bases de datos, información de bases de datos, le puedo insertar código de Python si yo tengo escrito algún script que me corra algo en Python. Entonces, diferentes tipos de cosas. Si yo solamente lo que quiero escribir es lo que he hecho en mi reporte y que lo he hecho en R, le digo insert en un chunk de R o inserten un fragmento de código R. Entonces vamos a insertar un fragmento de código. ¿Sí? Entonces aquí lo que me está diciendo es, cuando aparece, también yo lo podría escribir como escribe uno código, cuando ya de pronto no aprende a hacerlo directamente, es 3 acentos inversos y R entre corchetes. Aquí me está diciendo, le está diciendo al compilador que cuando encuentre esto, de ahí para adelante lo interprete como código R, no solamente como el texto como lo teníamos antes. Fíjense también que ahí la diferencia es que el fondo del texto es, cuando es texto puro, está en blanco, cuando es código, lo pone en gris. Ahorita vamos a ver algunas de las opciones que están acá. Bien, vamos a utilizar nuestra información de datos faltantes. Entonces, yo voy a aprovechar que aquí tenemos, pues ya el código está escrito, yo ya hice toda esta tarea, quiero que me muestre algunos de estos resultados, entonces voy a copiar esto, que es lo que siempre necesitamos, que es que cargue las librerías. Después, bueno, carguemos esta librería también, una vez carguémosla. Y digámosle que nos corra este código. Entonces ahí le estamos diciendo que nos cree el objeto serie de tiempo, estamos diciendo que nos haga una gráfica automática que nos haga una gráfica automática de esos resultados. Y digámosle que nos ejecute esto también. Con la librería y haga la gráfica de distribución de datos faltantes, que nos muestre las estadísticas y que nos haga la gráfica de comparación. Pues ya le dijimos que nos corra ese código. Voy a decirme voy a proponerle aquí que me lo cree. Va a salir un error. Yo ya sé que va a salir aquí un error. Para que tengamos también eso en cuenta de una cosa que no hicimos aquí como yo lo hice en el video. Entonces voy a correrlo para que nos muestre que efectivamente por aquí nos va a generar
un problema, pues me dice, oiga, efectivamente, aquí hay un error, algo falta. Está diciendo que este objeto que se llama datos faltantes, que es el que tenemos acá, no existe, o sea, no lo encontró por ninguna parte, porque fíjense en que hasta el momento yo en ninguna parte estoy haciendo esto de cargar el archivo de ventas con faltantes. Eso me está faltando, esa línea de código me está faltando. Entonces, cómo la podemos, cómo podemos revisar esa línea de código? Pues recordemos un poco lo que se hacía para poder cargar un conjunto de datos. ¿Cómo se puede cargar un conjunto de datos? Lo podemos hacer por aquí por archivos, pero hagámoslo para poder ver exactamente la instrucción. Vamos a hacerlo por un camino, por el camino más largo, que es, vamos al archivo, importar un dataset, y lo que hicimos fue importarlo de Excel. Esto que corrimos acá, esta importación de datos, es como tal una librería que se carga automáticamente después de que uno la instala. Y fíjense que por aquí al lado derecho nos muestra el código que está ejecutando cuando se abre esta ventana y carga los datos. Este es el código que me está mostrando. Pero no me interesa decirle que me busque los datos de ventas con faltantes. Entonces voy a mi carpeta donde lo tengo y por aquí está el archivo Excel, ventas con faltantes. Listo. ¿Para qué hago todo esto? Para poder copiar el código. Primero esta parte de código, porque lo que le tengo que decir es, oiga, primero cárgueme los datos. Voy a quitarle este pedacito de código que se llama view. Esta lineecita, porque con esta lineecita lo que hace cuando uno carga los datos es cuando los pone visibles por aquí arriba en una pestaña. Entonces eso no nos interesa, porque en mi reporte a mí no me interesa que me muestre los datos, simplemente que me haga los cálculos con esos datos. Entonces borremos. Aquí vamos a tener otro error. Voy a correrlo ya. A pesar de que le estamos diciendo que cargue los datos, vamos a tener otro error. Quiero que lo miremos. ¿Por qué me sale el error? Porque me dice, oiga, este camino para encontrar el archivo no existe. ¿Qué está pasando? Que él está buscando dentro de mi computador, que es donde yo tengo los datos, y no encuentra esto. ¿Por qué? Pues porque yo no le di el camino para llegar. Entonces tenemos que ir a fijarnos cuál fue el camino. Es, a veces, mientras uno se acostumbra a todas las instrucciones detalladas, pues a veces le toca uno hacer todos estos pasos. Entonces, yo tengo que ir a mirar dónde está mi archivo de ventas con faltantes. ¿Dónde está el archivo? Aquí, en este camino en mi computador. Pues copio el camino completo. Fíjense que este tipo de... Que muy bueno. Fíjense que yo también puedo utilizar repositorios. Yo tengo repositorios, conozco la página web donde existen, pues me lo podría bajar. Entonces yo ya copié dónde está. Y voy a reemplazar esto por el camino completo. Listo. Ahora sí debería correrme y crearme mi primera versión de mi informe. Vamos a hacerlo. Él lo compila y efectivamente ya me mostró los resultados. Entonces, ¿yo qué le dije? Yo qué le dije que, bueno, esto se llamaba informe, lo creé yo. Aquí me está generando este error. Me está diciendo entonces que hay un texto que se llama, yo quiero decir, yo le puse un texto que se llama reporte de datos faltantes, a continuación se presenta. ¿Qué hizo acá? Me muestra el código. Entonces me dice, vea, creó una librería, cargó la librería Forecast. El resultado de cargar esa librería es este mensaje. Este mensaje nos va a salir siempre, eso es una advertencia. Después cargó la librería ggplot, después cargó input y después comenzó a correr código. El resultado de este primer código es el autoplot de ventas, que es este autoplot de ventas. Después
hizo otra cosa que es hacer la distribución de faltantes, me muestra la distribución de faltantes, después corro las estadísticas, me muestra el resultado de estadísticas y así sucesivamente. Eso es todo lo que yo tengo escrito. Entonces, pues obviamente uno para un informe, a quien recibe el informe no le interesa yo que le estoy diciendo que haga, ¿sí? No, que le estoy diciendo a R que haga, le interesa es el resultado. Entonces, vamos a cambiar aquí, me faltó algo. Entonces, ¿cómo hago para decirle que me oculte? ¿Cómo hago para decirle que me oculte esa información? O sea, que no me muestre el código, sino que a mí lo único que me interesa es el resultado. Entonces, lo que tenemos que decirle es esta instrucción. Aquí al iniciar el código, le estoy diciendo en R, el eco tiene que ser falso. Por defecto, ese parámetro eco es verdadero. Eso significa que si yo lo dejo como verdadero, él me muestra el código fuente. Si yo le digo falso, no me va a mostrar el código fuente. Volvamos a mirar el resultado. Entonces, sí, efectivamente me ocultó casi todo el código. Pues me ocultó todo el código. Yo ya no estoy viendo qué es el código que me generó esta gráfica, ni el código que me generó estos resultados, sino solamente el resultado. Aquí fíjense que esto no, a mí no me gustaría que me mostrara esto, que me está diciendo que o hay un error o hay un warning que a mí no me interesa que lo vean las otras personas. Entonces también tengo que decirles esa instrucción que no quiero que me lo muestre. Eso se lo podemos decir con esta instrucción. Que los mensajes me los oculte, porque por defecto los mensajes de advertencia me los va a mostrar. Entonces, vamos a ponerle aquí que los mensajes no me los muestre. Y ya está comenzando a coger más forma mi reporte. Ya está comenzando a coger más forma mi reporte. Vamos a incluirle más texto, porque fíjense que aquí todo mi código está en un solo conjunto, en un solo chunk, en un solo fragmento de código, está todas las instrucciones. ¿Qué pasa si yo quiero ponerle un texto de introducción acá? Entonces, yo quiero, bueno, aquí va a ser fácil ponerle, esta es la representación de los datos de ventas. Entonces, pongámosle ese texto aquí. Entonces, digámosle aquí en la siguiente gráfica. Vemos los datos históricos. Y vemos el resultado. Entonces, sí, efectivamente, me dice a continuación, o no le espacio suficiente. Los resultados de los datos faltantes y en la siguiente gráfica vemos los datos de ventas. ¿Okay? Vamos bien con nuestro código. Pero ¿qué pasa si yo quiero ponerle también una introducción a esta otra gráfica? Entonces, quiero separar este código que me generó esta gráfica de este código que me generó otra gráfica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa gráfica, la primera gráfica que estamos viendo es el autoplot de ventas. La segunda gráfica es la gráfica de distribución de faltantes. Entonces, yo sé que en este punto tengo que hacer una separación. ¿Cómo separo? Simplemente le digo que inserte. Cuando yo lo di insertar, si él encuentra que ahí hay código, lo que va a hacer es convertirlo en dos fragmentos diferentes. Y fíjense que me creó un espacio en blanco para que yo pueda poner otra información, poder escribir más texto plano. Entonces, describamos lo que tenemos en esta gráfica. Entonces, en la siguiente gráfica,
vemos los periodos de tiempo donde datos saltantes. Ya el mail tuvo que haber separado e incluido esa información, ese párrafo. Y entonces, primer texto me muestra la descripción de la gráfica y después viene mi otro texto. En la siguiente gráfica vemos los periodos de tiempo donde se presentan datos faltantes. ¿Listo? Entonces ya hicimos un archivo en el cual podemos generar esos resultados. Les voy a poner en el campus virtual un pequeño código que hay que correr para instalar en la librería para que ejecute el PDF. Sí, ahí no lo voy a hacer en este momento porque, bueno, yo ya lo tengo instalado, entonces no van a ver el proceso. Y además de eso, esa instrucción tarda un poquito en correr. Entonces yo les voy a poner cómo instalan el complemento para que les genere los PDFs. O en este momento vamos a hacerlo solamente utilizando que nos genere páginas en HTML. ¿Qué ven? ¿Qué cosas podemos hacer? Vamos a hacer una presentación un poquito más bonita, ¿no? Como les decía ahorita, la interactividad a veces es bien importante. Entonces, ¿cómo podemos poner un poquito más bonito nuestros resultados? Lo que podemos hacer ahí es utilizar otros paquetes, otras librerías que nos permiten generar esa interactividad. Entonces, vamos a instalar, voy a poner estas librerías en mi archivo. Voy a copiar esta parte del código. Yo ya tengo instalada la librería, o sea, aquí lo único que va a hacer es cargarla. O sea, acuérdense, ustedes van a después poder ver los códigos, el nombre, perdón, en el script y van a poder instalar las librerías. Entonces voy a ponerlo por acá. Entonces, vamos a decirle primero que nos cree una gráfica interactiva. Yo quisiera que esta gráfica, que es una gráfica simplemente plana, donde yo veo una cantidad de datos, pero yo quisiera hacer cosas, yo quisiera poderla manipular, poderle hacer suma, hacer más cosas. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Este paquete que se llama Plotly es un complemento también creado por RStudio que permite hacer ese tipo de adiciones de interactividad en elementos gráficos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que aquí este autoplot primero se lo asigne una variable, digámosle, bueno, que no lo grafique de una vez, vamos a creárselo una variable que se llame p, el nombre, el autoplot se lo asigne a esta variable. Y ahora le vamos a decir que ese p me lo convierta en un gráfico interactivo. Eso lo hacemos con el paquete Plotly con la instrucción ggplotly. ¿Qué hace esta instrucción? Identifica un objeto de tipo ggplot, es decir, una gráfica creada con el paquete ggplot. ¿Qué es lo que hace este autoplot? Crea una gráfica con el paquete ggplot. Entonces es un objeto ggplot. Con Plotly lo que hace es convertirlo en una gráfica del ggplot, pero interactiva. Listo, ya hicimos lo que necesitábamos. Vamos a tratar de ver el resultado. Voy a abrirlo en el explorador. Voy a abrirlo en Chrome.
Entonces, aparentemente es la misma gráfica, ¿cierto? Pero miremos, cuando nos paramos encima, fíjense lo que hizo. Por ejemplo, una ventaja de esta gráfica interactiva es que yo puedo mirar cuáles son estos puntos. Cada vez que yo recorro la gráfica, oiga, ¿qué punto es este? Ah, este punto es el periodo 306, o el día 306, y el valor es 542. Yo quiero ir a mirar cuál es este punto. Ah, ese punto es el día 500, el valor es 887, cosa que yo no puedo ver con una gráfica estática. ¿Qué más puedo hacer acá? Yo quiero sacar esto de mi página web y me lo quiero llevar. Bueno, lo puedo guardar como un archivo, lo voy a crear ahí como un archivo PNG y me puedo llevar ese resultado. Puedo también hacerle zoom. Pues yo le presiono el zoom, yo digo, oigan, a mí me parece interesante lo que está pasando en esta zona. Entonces, él me hace zoom y me puede mostrar elementos particulares de mi gráfica. Si quiero volver a la gráfica original, el botón Auto Scale lo puedo hacer. Vuelvo a mi original, a mi escala original. Con este botón de pan, yo me puedo mover mi gráfica, puedo desplazarla. Pues en este caso de series de tiempo, esta no termina siendo tan útil, pero en otro tipo de gráficas, moverse a lo largo de la gráfica puede ser útil. Puedo hacerle zoom también sobre los puntos. Bueno, valga las posiciones originales. Con esta herramienta yo le puedo decir que me haga un cruce entre los dos puntos. Entonces, se fijan, cuando presiono esta herramienta, yo le puedo decir, oiga, muéstreme estos dos valores dónde están. Eso, por ejemplo, es útil cuando yo tengo una ecuación de regresión, una gráfica una gráfica de dispersión para ver a qué corresponden los puntos, a qué corresponde lo que yo estoy representando. Esta es otra herramienta de interactividad. Bueno, estas no las vamos a utilizar ahorita, me permiten hacer comparaciones y pues este es un elemento bien útil cuando uno quiere hacer presentaciones y compartir la información y que la gente pueda manipular esos datos y ver información adicional. ¿Qué otros elementos podemos utilizar? Uno que es relativamente fácil de incorporar es hacerle zoom, pero más detallado sobre los datos de la gráfica, sobre todo cuando uno tiene series de tiempo con muchísima información de muchísimo tiempo, termina siendo muy útil. Profe, una consulta. Sí, sí. Ese archivo que usted carga para los diferentes gráficos que está haciendo, tienen que tener una estructura definida, ¿cierto? Porque si no, pues el programa no va a entender de dónde coge cada cosa. O sea, esa librería que usted cargó, él tiene que establecer que los datos los carga siempre en determinado orden, con determinadas columnas, o como esa parte. A ver, en el ejemplo de datos faltantes, yo les decía que cargaran esta librería ggplot, digamos que es de las cosas más útiles que existen en R para hacer gráficos. Que solamente con utilizar esta función autoplot, es una función de esta librería ggplot, él identifica la estructura de los datos y le propone a uno la mejor gráfica. O sea, ahí uno no le tiene que decir, como por ejemplo, uno tiene que hacerlo en Excel, que yo en Excel, a ver si tengo yo por aquí algún archivo Excel abierto. No. Yo en Excel le tengo que decir, se abre un archivo Excel. Yo en Excel, por ejemplo, tengo que escoger mis datos y le tengo que decir por acá que me inserte una gráfica y yo le tengo que decir qué gráfica es o que a partir de los datos me recomienda algún tipo de gráfica. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer un proceso yo mismo con la estructura de datos, decirle qué es lo que quisiera o probar diferentes alternativas. Una ventaja de hacerlo con por ejemplo, con este paquete es yo simplemente con darle la instrucción autoplot, él me va a sugerir la mejor forma de graficar. Por eso es que él identificó que eso es una serie de tiempo, entonces le dice, listo, yo ya sé
que la información que me ponen es para que yo la grafique del menor valor al mayor valor en el eje X, que cada punto de esos corresponde a un punto de datos. Y me crea este tipo de gráficas, que sería la gráfica por defecto. ¿Sí? Entonces él hace ese tipo de cosas, sin tener que decirle cuál es la estructura, lo que está preguntando, que si la estructura tiene que estar definida en los datos, sí. No podría decirle, no, yo lo que quiero es que me haga un gráfico de dispersión solo con puntos, porque él por defecto en el autoplot me hace con líneas, pero pues ya es decisión mía, y si ya tengo como experiencia en el manejo, si yo le quiero cambiar los colores, le quiero cambiar el grosor, ya es ponerle más adornos a la cosa. Pero en realidad con este paquete ggplot yo identifica la estructura de los datos y sugiere la mejor representación para ese conjunto de datos. Si él encuentra más de una columna, él me va a crear una gráfica con series. ¿Sí? Ok. Listo. Gracias. Bien. Vamos a utilizar esta otra. Vamos a ponerle un poquito más de oportunidad de que el usuario de este informe manipule mis gráficas. Entonces vamos a decirle que nos cree un slider de rango. Esta es una instrucción de este paquete que se llama Plotly para incorporar otros elementos gráficos. Vamos a decirle que nos muestre el resultado. Aquí me lo muestra por acá. Fíjense que mi gráfica cambió. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí diferente? Aquí estaba la gráfica que nosotros teníamos originalmente, pero adicionalmente me creó este elemento en la parte de abajo. Esto es para que yo manipule qué parte de la gráfica quiero ver. Como no le di ningún parámetro adicional, él me va a poner siempre el extremo izquierdo de los datos. Por eso fíjense que aquí está el 0. Por eso este slider está por acá. Pero yo le puedo decir, oiga, no, muéstreme toda la gráfica. Yo me estoy desplazando y ver toda la gráfica. Oiga, a mí me interesa es esta porción donde hay muchos ceros. Déjenme ver, háganmele un zoom acá. Entonces yo puedo ver qué fue lo que pasó en un periodo determinado. ¿Qué pasa si yo quiero, oiga, no, a mí no hay que particular de inicio? Simplemente pues, tenemos que por otros adicionales, digámosle que comience en 0 y que vaya hasta el valor, no me acuerdo exactamente este conjunto de datos cuánto tiene, pongámosle 1000, no me acuerdo exactamente este dataset cuántos datos tiene. Yo le estoy diciendo que la gráfica me la muestre de 0 a 1000. Entonces, ahora me creo un rango de 0 a 1000 y es el defecto que me va, la gráfica por defecto que me va a mostrar. Y yo puedo manipular esos rangos para hacer mi análisis o para poder hacer mi presentación o para que la gente manipule los resultados que yo le estoy mostrando. Este tipo de elementos de interactividad no se pueden utilizar cuando yo lo que quiero crear es un informe en PDF, porque el archivo de PDF es un archivo estático, lo mismo que un archivo de Word, es un archivo estático. Sí sería muy bonito que uno pudiera crear un PDF y que después la gente pudiera manipularlo de esta forma, pero no es posible. Si yo le pongo este tipo de elementos, si quiero compilar este archivo que tengo acá, lo quisiera compilar para un PDF, me va a salir un error. Es decir, oiga, usted tiene elementos ahí de HTML que son interactivos que yo no se los puedo incorporar a un PDF. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Entonces, desde el principio uno tiene que decidir dónde quiere poner sus datos. Los va a publicar con HTML, o sea, con el formato para web, o los va a hacer con un archivo estático, porque pues de eso depende cómo me va a quedar, ir configurando, cómo voy a configurar mis
mis resultados, mi salida. ¿Cómo podemos publicar nuestros resultados? Pues aquí ya estamos viendo que yo los puedo ver, los puedo abrir en mi explorador. ¿Qué pasa cuando los abro en el explorador? Pues que es un formato de página web, pero que está instalado en mi computador. Fíjense que aquí por eso la ruta de este archivo es esta. ¿Qué pasa? Yo lo quiero compartir a través de internet. Yo quiero que más gente lo vea. Hay varias alternativas y lo puedo hacer directamente desde RStudio. Aquí les voy a pedir que los informes que vamos a trabajar para el curso, también para poder dar retroalimentación de los ejercicios que vamos haciendo, por favor los publiquen en esta herramienta. Entonces, cuando queremos publicar, vamos a este botón, que es el de publicación. Bueno, también lo podría hacer directamente por acá. También me parece publicar, digámosle que no, yo quiero que me publique esto, que me lo convierta en una página web para publicar. Hay varias opciones. Una es que me lo publique en una página que se llama RPops. La otra en RStudio Connect. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que RPops es gratuita, pero al ser gratuita, todo lo que yo publique ahí se convierte de dominio público. Es decir, que yo lo tengo que compartir con todo el mundo en la web. Entonces, si por ejemplo son datos sensibles de la empresa, pues no lo debería mostrar por ahí, porque pues no puede ser sensible esa información. RStudio Connect ya es un producto que yo tengo que pagar, así como cuando uno quiere usar, no sé si alguien lo esté usando, lo haya visto en su empresa, cuando uno quiere usar Power BI, pues está la opción gratuita y también está la opción de pago. Depende de las funcionalidades que me ofrezcan y también de qué tanto se puede compartir. Entonces, la idea es que ustedes creen una cuenta en RPops para los ejercicios que vamos a hacer acá, pues que no estamos manejando ningún tipo de información sensible. La otra forma es, como esto me creó, por aquí, como esto me creó este HTML, en realidad ahí está todo el código que yo le puedo poner a la página web. Si lo quiero poner es en la página web de mi empresa. Simplemente es copiar este código HTML, este archivo HTML y ponerlo en la página web de mi compañía. Pero si yo, por ejemplo, como en mi caso, que yo no tengo una página web personal, porque pues para tener una página web personal yo necesito un hosting, yo tengo que pagar el hosting, tengo que pagar el nombre de la página, ¿sí? Entonces implica unos costos, pues yo no quiero incluir en esos costos, sino que quiero ver y compartir cosas con otras personas, pues lo puedo hacer por acá. Entonces selecciono RPops, él les va a pedir que creen, yo ya tengo mi cuenta creada, entonces ya me salen algunos mensajes que a ustedes sí les van a decir que se registren y él lo carga en mi repositorio de RPops. A ustedes les va a pedir que pues den un usuario, creen un usuario, pongan una contraseña, creen su usuario para que lo cree. Entonces, fíjense que aquí yo ya voy a publicar. El título se lo puedo poner acá, entonces yo le forma de prueba. Ya van a poder ver esto. Si ustedes me buscan en RPops, van a encontrar mi informe. Yo les puedo decir de qué se trata. Entonces es primer borrador. Este slug es dónde está, a ver, cómo quiero yo que se llame mi archivo. Entonces, mi página web en RPops es esta, http://rpops.com, Carlos RRCC. Y vamos a decirle acá info 1. Él podría ponerlo por defecto, este nombre de mi página web particular con este informe, pero yo lo quiero llamar info 1.
se demora aquí un poquito cargando. Si ustedes en este momento entran a este vínculo, ¿sí? Si digitan en su explorador bueno, se los voy a compartir más bien por Teams, lo voy a poner en el chat. Ustedes van a entrar a internet y van a ver mi página web con este primer borrador de informe, donde si se dan cuenta, pues tiene estas herramientas donde yo puedo manipularlo, puedo hacerle zoom, todo lo que estamos viendo ahora. Hay algunas gráficas, por ejemplo, esta gráfica no es con esa herramienta, con esa librería, no la puedo convertir a interactividad porque no fue creada con ggplot, sino que fue creada con otro paquete. Entonces él no va a poder, tendría que utilizar otra librería para poderlo hacer. Esta sí la podríamos manipular, podríamos hacerle más cosas. Yo la probé con esta. Pues si entran a este vínculo, ustedes van a poder consultar. Los ejercicios que yo les voy a pedir cuando los hagan, que hagan estos breves reportes. Pero que ahí sí les sigue una recomendación. Cuando lo hagan, es que dejen el código visible. O sea, no le vayan a poner esta instrucción. Esta instrucción que yo le puse por aquí, que era echo false, no se lo vayan a poner, porque si no me oculta el código. Para que todos en el curso podamos compartir y verlo cómo lo hicieron los demás, pues dejarle el código visible para que nos muestre qué escribieron de código, cómo lograron ese resultado. Eso también nos va a permitir ver cómo fue el enfoque de los demás para tratar de resolver el problema, porque no hay una sola forma de hacerlo, ¿sí? Y seguramente ya ustedes viendo este tipo de cosas que uno puede hacer, le comienza a entrar la curiosidad de, oiga, ¿qué pasa si le quiero meter otros elementos a mi gráfica? ¿Qué pasa si le quiero cambiar? Es parte un poquito de los ejercicios. ¿Cómo le cambio los nombres? ¿Cómo le cambio el nombre a la gráfica? ¿Cómo le cambio el nombre a los ejes? ¿Cómo hago cosas? Entonces seguramente van a aprender ustedes también a utilizar este tipo de herramientas, a manipularlas de otra forma y pues es muy útil que todos aprendamos cómo lo hicieron los demás para enfrentar también los problemas que vayamos resolviendo a lo largo del tiempo.